amigos, ¿cómo están? Qué gusto compartir ahora justamente a las 18 horas con usted en su programa Como Pan Caliente. Y les saludan sus amigos de siempre, Vladimir Santander, Jenny de Herrera, y en el sonido está nuestro querido George acompañando, está Isaac también. Así que ahora ambos están en cabina y bueno, con un buen grupo más que nos está haciendo barra. Gracias por estar también aquí con nosotros. Queridos amigos, hoy tenemos un programa especial. Apúntense las familias, porque seguramente este es uno de los temas que preferimos, porque en realidad nos damos cuenta de cómo del amor de Dios es derramado a través de las casas, de las familias, y cómo cuando uno se conecta y poco a poco está haciendo la diferencia en su casa, el resto se sorprende, el resto comienza a observar y poco a poco se van añadiendo. Así que, ¿qué te parece, Vladi, si hoy hablamos de este tema que le hemos puesto de título? Alcanzando la promesa familiar. Y para esto tenemos invitadas de lujo, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos nada más y nada menos a Lisette y a Mónica, madre e hija. Sí, así que es. Mónica de Proaño, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y también su joven hija Lisette Proaño de Ramírez. Estrenando apellido, ¿eh? Claro, sí. Hace un tiempo atrás tuve una entrevista también sobre matrimonios jóvenes y justo recién casadita y yo, Lisette Proaño, todavía no me... Pero ahora le fluye muy natural. Claro, cuesta todavía. Sí, no, ya estoy acostumbrada. ¿Pero ya conservas el Proaño o más te decides por el Ramírez? Aún no uso mucho el de Ramírez, pero todavía conservo, por supuesto, mi apellido. Es que dice Moniquita, bastante que nos tocó a nosotros. Así es. Mi esposa desde antes de casada decía Maloli de Santander. No se invente, ella está aquí y está diciendo falso. Ya se olvidó de Lara. Ya quisiera hablar. No, pero es que en realidad yo soy una de las que creo firmemente en que las esposas, las señoras, las casadas sí deben de tomar el nombre de, porque sabes, eso es como decirle al esposo yo te honro. En realidad para mí es tan importante que mira, o sea, hasta te declaro con apellido y todo. Así que Jenny de Herrera para servirles, y en realidad sí me gusta decirlo, aunque tampoco dejo de lado el Carvajal, ¿no? Porque también es un apellido lindo y agradezco a mis padres toda su bendición. Bueno, en todo caso, Mónica, gracias por estar con nosotros. Tuvimos la oportunidad de compartir en el fin de semana un tiempo especial donde ella muy fluidamente habló de un tema de interés, de servicio al cliente. Así que dije, Mónica, yo siempre te he querido tener en el programa, sé que Dios te usa y ahora queremos hablar de algo que tú sabes que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Y ella rápidamente dijo, por supuesto, amo hablar de yo y mi casa serviremos al Señor, y por eso queremos que tú nos compartas ese testimonio de vida. Antes de empezar el programa ya estábamos compartiendo un poco y quiero que tú también les cuentes a nuestros amigos cómo es que tú conociste al Señor y lo hiciste el Salvador de tu vida. Lindo, Jenny, muchísimas gracias. Mira, sí, realmente es algo que me apasiona. Como tú me dijiste ese día, ¿qué te apasiona? Y realmente lo que me apasiona es la familia. Yo creo que ese propósito que Dios tuvo en el corazón al momento de hacer su creación es aquel propósito que en cada uno de nosotros tiene que ser el principal, y es preservar la familia. La historia comienza aproximadamente hace 13 años, ya voy para 14 años, cuando realmente estaba atravesando un momento muy difícil en mi vida, pero muy complicado y muy natural. Cuando uno no conoce del Señor, piensa que las cosas que suceden son naturales porque ves en el medio el fracaso matrimonial, el fracaso de los hijos, el fracaso de muchas familias. Y tú dices, yo soy uno más de la estadística. Pero realmente Dios tenía propósitos diferentes para mí. Y en esta historia, siempre fui una mujer que trabajó desde los 17 años. Y realmente me desempeñaba en el campo del trabajo, en los negocios, y en todo este tiempo realmente tú te vuelves autosuficiente, te vuelves muchas veces madre y esposa solamente por momentos en tu casa, pero realmente no concibes a la familia muchas veces con ese concepto y con el diseño que Dios nos creó. Como una prioridad. Sobre todo con prioridades. Tus prioridades están invertidas cuando estás sin Dios en tu vida. Definitivamente es así. Es una realidad. Es una realidad. Y sabes, hoy justamente compartía con una jovencita que es linda, tenía a su bebé en la clínica y estábamos orando
junto con ella y ella me decía, sabes, yo invertí la responsabilidad en mi casa y lo que tú me estás compartiendo, Moniquita, y hay que mencionarlo porque es lo que está ocurriendo. Así es. Las mujeres están a veces tomando las funciones del esposo y de esa manera abandonan el cuidado de su casa para lo que han sido delegadas. Así es. Y muchos pudieran pensar, ay, pero lo que estás mencionando es como algo de tema machista o algo así, porque no debe ser así. En realidad, cuando abandonamos nuestra casa, estamos permitiendo que haya un desorden. Así Entonces nos afanamos queriendo trabajar y aportar cuando hay que cuidar de la casa, de los hijos. Y sí es verdad, sí puedes aportar mientras tu prioridad sea tu esposo, tus hijos y obviamente nuestro Señor. Pero ¿sabes qué, Moniquita? Lo que tú acabas de decir nos da la razón, y es que cuando no conocemos al Señor, nosotros cambiamos el orden de las prioridades. Cuando lo conocemos y conocemos las prioridades, entonces ahí ya necesitamos ponernos en la estructura correcta y ver que las cosas funcionan, que creo que es como tú vas a terminar contando el testimonio porque viviste ese proceso. Así es. ¿Y cómo no ser arrastrado por la corriente de este mundo que tiene las prioridades totalmente de cabeza, ¿verdad? ¿Qué consejos nos puedes dar como familia? ¿Cómo poder ir en contra de esa corriente que pone a la familia en una posición tan venida a menos? Bueno, lo primero, creo yo, es, como decía, es el conocimiento de Dios en tu vida. Y ese conocimiento viene solamente cuando tú aprendes de lo que Él está dispuesto a mostrarte, a enseñarte, a darte. Siempre digo, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Y realmente yo hasta ese tiempo, de alguna manera, esa religión tradicional que me había acompañado no me había enseñado, o yo no había querido en algún momento aprender nada más allá. No había podido entender, mis oídos y mis ojos estaban completamente tapados, digamos así, a todo lo que Dios tenía como promesa y certeza en mi vida y en la vida de mi familia. Y realmente eso lo único que me dejaba era completamente sin fuerzas e inválida, queriendo hacer las cosas por mi cuenta, con mis fuerzas, sabiendo que había, no conociendo en ese momento que había un Dios que iba a luchar por mí y que iba a estar al frente de mí y que iba a estar a cargo de mi familia. Y que iba a poner las cosas en orden. Y que sobre todo me iba a enseñar el orden en el cual yo debía entrar. Y en esa situación en la que se encontraba Mónica, obviamente tal vez un hogar desbaratado, entonces, ¿qué decides hacer? ¿Cómo es que abres tu corazón al Señor? Bueno, Dios tiene, digo yo, todo bien planificado. Es poder entender que para Él de antemano hay propósitos para ti, para mí y para cada uno de los que puedan realmente necesitar de Él. Y es allí donde el Señor, digo, este es el tiempo, porque yo viví una circunstancia y una realidad, que era un matrimonio en serios problemas. Estábamos separados con mi esposo ya casi 8 o 9 meses, ¿verdad? Con una decisión de un divorcio. Y realmente en ese momento tenía 3 hijos. Una adolescente de 16 años, otro adolescente de 14 años y un bebé de 2 años. Un bebé de 2 añitos. Un bebé hermoso de 2 añitos. Entonces, frente a esas circunstancias, cada uno reacciona muchas veces de maneras diferentes. Mi hija mayor era como, no indiferente, pero no era tan expresiva. Ella estaba un poco más centrada en ella. Digamos que sus intereses, sus amistades y su mundo. Tal vez queriendo evadir, Lisette, la realidad de tu casa. Posiblemente sí. En la etapa de la adolescencia, tus amigos se convierten en lo más importante, más que tus padres. Y con más razón, teniendo problemas en casa, lo que yo más quería era salir, si es posible todos los días, y conocer más gente. Y realmente era como una situación que no se hacía muy extraña, porque yo había escuchado de papás divorciados, pero no sabía qué estaba pasando. O sea, en ese momento estaba como pensando, o sea, mis papás sí se divorcian, ok, o sea, he escuchado bastantes amigos que tienen papás divorciados. Y tú decías, bueno, yo una más. Y mientras salías, ¿qué normalmente hacías fuera de tu casa? Bueno,
en la etapa que lo que estaba hablando mi mamá, cuando ella comenzó a ir, a asistir a la iglesia con más frecuencia, su vida cambió. Bueno, ella más adelante me imagino que va a contar, pero los cambios eran evidentes. Y lo mismo pasó con mi papá. Pero entonces cuando yo salía al principio, en esa etapa yo era adolescente, pero más adelante yo ya me gradué del colegio y entré a la universidad. Y comenzaron las discotecas y comenzaron a haber otros intereses por ejemplo, de vestirme perfecta, comprarme cosas, porque lo más importante era que llegaba el jueves o el viernes y yo ya salía, tenía que salir. Y por ahí que el celular, que los chicos te escribían, entonces lo principal en ese tiempo era como mi vida social. Pero mi corazón por dentro también estaba sufriendo en silencio. Y yo decía a mí, bueno, mis papás cambiaron de religión. Para mí fue esa la impresión que impresión. Y qué lindo por ellos. Pero yo conozco a Jesús porque yo me crié en colegios de la religión tradicional. Entonces toda la vida había escuchado. Pero al momento de que ellos decían, hay que leer la Biblia, tienes que conocer de Jesús, tienes que aceptarlo en tu corazón. Yo no entendía, porque yo decía, pero si yo sí lo he aceptado, o sea, yo lo conozco, yo sé que Jesús existió, murió en una cruz, yo me sabía la historia. Es más, tan orgullosa era de que yo decía, pero ¿para qué voy a leer la Biblia si yo ya me la sé? ¡Wow! Por haberla ahí más o menos abierto, sabía que existía Génesis y Apocalipsis, pero yo decía, yo ya me la sé. Y cuando mis papás nos inducían a leer la palabra, que hay que orar, yo decía, pero yo ya sé, o sea, no me digan que acepte a Cristo si yo ya sé quién es. Ajá, y hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque yo Así creo que a es. todos los que estamos aquí nos ha pasado. Cuando alguien nos dice, pero es que tienes que abrir tu corazón a Jesucristo, pero es que tienes que tener una relación personal, pero es que es a través de la palabra y la oración. O sea, tú dices, a ver, perdón, ¿de qué me están hablando? Yo sé ya todo lo conozco. eso, yo ya lo Conozco. conozco. Ajá. Mira, yo desde pequeño vi las películas en Semana Santa Sí. y tal, y tenemos rápidamente como una fanesca. respuesta. Entonces, ahora obvio que hay una diferencia Así en es. realidad cuando lo vives. Es que Pero ¿cuántos nos podemos sentir identificados con eso, ¿no? Que vimos a Jesús, como vimos a Dios mismo como una materia de estudio Ujú. y no como una persona a la cual debemos conocer. Así es, Ujú. así Entonces, es más, la palabra lo declara, que hasta los mismos demonios, ¿verdad?, creen. Y Pero hay una tiemblan. diferencia, y tiemblan. Pero hay una no son diferencia salvos. tremenda. Ajá. Así es. ya me adelanté, Vladi. Sí. Entonces, yo viví la misma escena de Lisette de ambos lados. ¿Por qué digo esto? Porque muchos saben ya mi testimonio, que antes era dueño de discotecas. Y sí, Así tú eras el así dueño de es. las discotecas donde iba Donde yo Lisette. De hecho, era una de mis principales clientes, ¿no? Mentira. Pero bien en el pasado. No. ¿Por qué lo digo de ambos lados? Porque también frecuentaba estos lugares, ¿verdad? Pero desde el otro lado, del bar, de la barra, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Me podía dar cuenta que muchos jóvenes, muchos adolescentes trataban de huir, de escapar de la realidad que vivían en sus hogares. Como si fuesen momentos de anestesia, ¿verdad? Para toda la realidad que vivían dentro de sus casas. El alcohol, estos lugares de diversión, se convierten precisamente en eso, en refugios, ¿sí? Que luego terminan siendo el remedio peor que la enfermedad, ¿verdad? En tal caso, podemos ver que en el caso de Lisette, bueno, el Señor marcó un antes y un después. Y te diste cuenta, Lisette, menos mal a tiempo, de que nada de esto te llevaba por buen camino. Así es. Pero a pesar de que tenía valores y principios que toda familia común, pienso, tienen, pero hay cosas que no solamente teniendo valores y principios alcanzan a que tú tengas una felicidad completa. Entonces yo me jactaba, yo decía, yo vengo de una familia de valores y principios. Mis abuelos me criaron, por decirlo así, realmente, porque mis padres trabajaban hasta las 8 de la noche y yo recién los venía a ver ya cuando ya tenía sueño. Entonces el tiempo de calidad con mis padres nunca fue bueno, más bien fue con mis abuelos. Entonces ellos vienen algo más de una
familia, por decir, Tradicional. tradicional. Y digamos que fui bien criada. Ya puedo decirlo realmente que fui bien criada, pero ese vacío en mi corazón que me mataba, realmente yo le decía a Dios, no entiendo, Señor, Dios, ¿por qué tú creas a la gente? ¿Por qué creas a los seres humanos para que cumplan el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir? Esa era mi pregunta. Y yo decía, Señor, me parece injusto, porque realmente vienen al mundo a sufrir. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué me creaste? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta familia? Me mandaste para que yo sufra. O sea, me parece que eres injusto. Entonces esas preguntas pasaban por mi mente adolescente, cuando mis padres ya habían cambiado, ya, digamos así, su vida. Ujú. Y ellos con mucho amor trataban de inducirnos a eso, pero yo siendo cual adolescente rebelde, yo no... Que tú estás reflejando mucho de lo que se vive actualmente, solo que eres atrevida y lo puedes decir, pero también, ¿por qué? Porque hay ya un testimonio que compartir, ese es tu pasado. Así es. Y lo que tú estás expresando es solamente una valentía de decir lo que la generalidad de los niños, adolescentes y jóvenes están viviendo, familias que en realidad están destruidas, pero que siguen caminando como pretendiendo querer mantener simplemente una estructura, pero en realidad por dentro es vacía y está muriendo. Sin embargo, hay una esperanza que hoy la podemos compartir y lo vamos a gritar, porque en realidad solamente es en Cristo Jesús. Cuando Él entra a la vida y al corazón de alguien que forma parte de una familia, comienza a extenderse ese reino maravilloso que nos ha sido prometido para bendición de la humanidad. Así que, queridos amigos, usted siga ahora mismo conectado a su programa como Pan Caliente para que escuche esa bendición que comienza a ocurrir en la vida de Mónica y cómo va transformando su familia.